¿Por qué un cristiano no debe celebrar Halloween? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo celebra con tanta pasión una noche de oscuridad? ¿Por qué millones de personas decoran sus casas con símbolos de muerte, se disfrazan de demonios y ríen entre sombras, sin notar que detrás de esa aparente diversión hay algo mucho más profundo y espiritual? No se trata solo de dulces, ni de disfraces, ni de una costumbre inocente. Lo que el mundo llama Halloween no es una fiesta cualquiera. Es una herencia de las tinieblas, una celebración nacida para exaltar la muerte, el miedo y el engaño, y el cristiano, el Hijo de la Luz, no fue llamado a participar de aquello que glorifica lo que Cristo venció. En tiempos antiguos, mucho antes de que existieran las luces naranjas o los dulces en las puertas, los pueblos celtas celebraban el Samhain, una ceremonia en la que se creía que los espíritus de los muertos regresaban esa noche para visitar el mundo de los vivos. Encendían fogatas, ofrecían sacrificios y se disfrazaban para confundirse con las almas errantes. Lo que para ellos era una protección, en realidad era una invitación abierta al reino espiritual de las tinieblas. Con el paso del tiempo, esa tradición se mezcló con elementos del catolicismo medieval y se transformó en lo que hoy se conoce como Halloween, la víspera del All Hallows Eve, o víspera de Todos los Santos. Pero el cambio de nombre no borró su esencia. El miedo, la muerte, lo oculto y la oscuridad siguieron siendo el corazón de esta celebración. Sin embargo, mientras el mundo la celebra como diversión, los cielos la ven de otro modo, porque en esa noche miles de personas abren puertas espirituales sin saberlo. Participan de prácticas que, aunque parecen inocentes, contradicen directamente la naturaleza del Dios vivo. En las Escrituras está escrito: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos, ni encantador, ni hechicero, ni mago, ni quien invoque espíritus. Estas no son simples advertencias, son decretos de un Dios santo que separa la luz de las tinieblas. Desde el principio de la creación, Él estableció un límite claro: la oscuridad no puede mezclarse con la luz. Cuando alguien celebra Halloween, aunque no invoque directamente espíritus, está participando de una atmósfera espiritual donde esos mismos espíritus son exaltados. Las casas se llenan de figuras de muerte, los niños se visten de lo que el infierno celebra, y el mundo entero se une, aunque sin saberlo, en una danza de sombras. El enemigo siempre ha usado lo que parece inofensivo para infiltrar su influencia. Así lo hizo en el Edén. No vino con fuego, sino con una pregunta. No se presentó con horror, sino con astucia. Y hoy repite la estrategia, disfraza el mal de diversión. Transforma lo oscuro en entretenimiento y logra que los hijos de Dios se acostumbren a convivir con aquello que deberían rechazar. Pero el creyente que tiene discernimiento espiritual comprende que detrás de cada símbolo, de cada figura, de cada costumbre, hay un mensaje. Y el mensaje de Halloween es claro: celebrar la oscuridad, normalizar el miedo y abrir una puerta para que lo impuro sea aceptado como parte del mundo. Cristo, sin embargo, vino para deshacer esas obras. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando celebramos la luz, no hay espacio para la sombra. Cuando caminamos con Cristo, no podemos caminar en compañía del temor.
porque el perfecto amor echa fuera el miedo. Y cuando comprendemos quién es Él, entendemos que no se trata de religión ni de cultura, sino de identidad espiritual. El Hijo de Dios no celebra lo que Dios condena. El que ha sido redimido por la sangre del Cordero no puede vestir símbolos de muerte ni participar de lo que el enemigo ha diseñado para distraer y seducir. Porque en el reino espiritual cada acción tiene una voz, y celebrar Halloween es, aunque sin palabras, declarar comunión con aquello que Cristo venció en la cruz. Muchos argumentan, solo es diversión, pero ¿desde cuándo la oscuridad se volvió diversión para los hijos de la luz? El enemigo no necesita que alguien lo adore directamente, solo necesita que le abra una puerta, aunque sea disfrazada de inocencia. Y esa noche millones lo hacen sin saberlo. Las Escrituras dicen, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No dice, tolérenlas, ni úsenlas como entretenimiento. Dice, repréndanlas, porque la luz no coexiste con la oscuridad. La luz la expone, la derrota y la disuelve. El apóstol Pablo también dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Y ahí está el centro del conflicto. Halloween no es un simple evento cultural, es una comunión simbólica con lo que Dios llama abominación. El cristiano que participa de ella pierde autoridad espiritual, porque al mezclar la luz con la oscuridad, su testimonio se debilita y su discernimiento se apaga. Pero Dios siempre ha tenido un pueblo que se aparta, un remanente que no se deja arrastrar por las modas del mundo, un pueblo que no se disfraza para parecerse al entorno, sino que permanece firme en la pureza de su fe. Ese pueblo no teme a las tinieblas, porque sabe que el poder de la luz es infinitamente mayor. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ser luz no es una opción, es una identidad. Y cuando la luz se mezcla con la sombra, pierde su propósito. Por eso el creyente debe ser consciente. Cada octubre, el mundo celebra el miedo, pero el cielo espera que su pueblo celebre la victoria de la luz. El enemigo quiere que esa noche los hijos de Dios se callen, se mezclen y aparenten indiferencia, pero el Espíritu Santo está levantando una generación que no negocia su fe, que no busca parecerse al mundo, sino reflejar el rostro de Cristo. Halloween no es una broma, es una estrategia, un disfraz del enemigo para robar la pureza espiritual de una generación. Y mientras algunos lo ven como un juego, en el ámbito invisible se libran batallas reales por el alma de los hombres. El creyente que comprende esto ya no puede mirar esta fiesta con ligereza, porque donde el mundo ve calabazas, el cielo ve puertas abiertas. Donde el mundo ve risas, el cielo ve engaño. Y donde el mundo ve diversión, el cielo ve una trampa diseñada para desviar la mirada del verdadero propósito, la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, antes de celebrar lo que el mundo celebra, debemos preguntarnos, ¿a quién estoy honrando con mis actos? ¿A quién le abro la puerta cuando participo de lo que la palabra llama oscuridad? Halloween exalta lo que Cristo vino a derrotar. Y quien conoce la verdad no puede volver a caminar entre sombras. ¿Sabías que detrás de cada disfraz, de cada risa y de cada calabaza encendida hay una intención espiritual que muchos ignoran?
El enemigo no siempre se presenta con cuernos y fuego, a veces llega envuelto en colores, diversión y aparente inocencia. Halloween no es una simple tradición, sino un sistema diseñado para acostumbrar al ser humano a convivir con lo que Dios llama oscuridad. Por eso, hoy desnudaremos sus fundamentos espirituales, revelando 7 razones que explican por qué un hijo de Dios no debe participar de esta celebración. Primera razón, porque su raíz está contaminada. Nada que tenga origen impuro puede ser santificado con buenas intenciones. Halloween nace de un ritual pagano llamado Samhain, donde se honraba a los muertos y se ofrecían sacrificios para apaciguar a los espíritus. El pueblo de Israel fue advertido muchas veces de no imitar las costumbres de las naciones, porque detrás de cada rito había una fuerza espiritual opuesta al Creador. El Señor dijo: «No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones». El origen importa porque todo lo que nace fuera de la luz pertenece a la sombra, y aunque el mundo lo disfrace con dulces o juegos, la esencia sigue siendo la misma. Una fiesta nacida para honrar a los muertos y provocar al Dios vivo. El cristiano no debe intentar redimir lo que fue creado para rebelarse contra el cielo. La oscuridad no se purifica, se abandona. Segunda razón, porque exalta lo que Cristo venció. Halloween glorifica la muerte, el miedo y el terror, pero Cristo ya venció todo eso en la cruz. ¿Cómo puede el que fue rescatado de la tumba celebrar lo que representa la tumba? Jesús descendió al infierno, despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. El mundo celebra la muerte, pero nosotros celebramos la resurrección. El mundo ama el miedo, pero nosotros tenemos un espíritu que no es de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando un creyente participa de Halloween, está participando simbólicamente de aquello que su Señor destruyó con su sangre. No se trata de religión, sino de lealtad espiritual. No se puede servir a 2 reinos al mismo tiempo. El enemigo quiere que el pueblo de Dios se confunda, que cante y ría bajo su atmósfera. Pero la verdadera adoración es rendir toda nuestra alegría y toda nuestra fiesta al Creador, no a la oscuridad. Tercera razón, porque abre puertas espirituales peligrosas. Muchos no lo saben, pero Halloween es una de las noches más activas espiritualmente para el mundo oculto. Brujos, espiritistas y satanistas la consideran sagrada porque creen que el velo entre los vivos y los muertos se vuelve más delgado. Mientras los creyentes distraídos reparten dulces, en el mundo espiritual se ofrecen sacrificios, se pronuncian maldiciones y se desatan influencias. Las Escrituras declaran: «No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». No hace falta pronunciar un conjuro para abrir una puerta. Basta con participar de un ambiente espiritual contrario a la luz. El enemigo no necesita invitaciones formales. Le basta con ver señales de consentimiento. Y cuando alguien se disfraza de muerte o de demonio, le está diciendo al mundo espiritual: «Acepto tu lenguaje, me uno a tu símbolo». Por eso, cada creyente debe velar y discernir, porque lo que el mundo llama entretenimiento, el cielo llama contaminación espiritual. Cuarta razón, porque confunde la mente de los niños. Los niños son los más vulnerables, porque aún no distinguen entre lo real y lo simbólico. Cuando se les enseña a celebrar la oscuridad,
se les está enseñando a normalizarla. Cuando se disfrazan de brujas o fantasmas, aunque solo jueguen, están representando figuras espirituales contrarias al reino de Dios. Jesús fue claro cuando dijo: «Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos». El enemigo siempre ha buscado la inocencia para sembrar engaño. Halloween se presenta como una fiesta para ellos, pero en realidad busca marcar su identidad desde pequeños. Mientras la palabra enseña pureza, esta cultura enseña confusión, mezcla la vida con la muerte, la luz con la sombra, el bien con el mal. El deber de los padres cristianos no es adaptarse al mundo, sino levantar un altar en sus hogares donde la presencia de Dios habite. Cada dulce que se entrega en esa noche puede parecer insignificante, pero cada símbolo educa el corazón. Y cuando un niño se acostumbra a convivir con el miedo, su espíritu se vuelve indiferente a lo santo. Quinta razón, porque destruye el testimonio del creyente. Ser luz del mundo no es una opción, es un mandato. El creyente que participa de Halloween está enviando un mensaje contradictorio. Mientras predica a Cristo el resto del año, esa noche camina entre tinieblas. ¿Cómo puede el mundo creer en la santidad de Dios si los hijos de Dios celebran lo que Él aborrece? El Maestro dijo: «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Cada vez que la iglesia se mezcla con las tinieblas, pierde brillo. No porque la luz deje de ser luz, sino porque ha permitido que la oscuridad la cubra. El mundo necesita ver una diferencia. El mundo necesita entender que ser cristiano no es religión, sino renuncia a lo que desagrada al cielo. No se puede testificar del poder de Cristo mientras se glorifica la cultura del enemigo. Quien verdaderamente ama a Dios no busca justificar lo que Él ya condenó. Sexta razón, porque apaga la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego puro. No puede habitar donde se glorifica la sombra. Cada vez que un creyente participa de lo profano, el espíritu se entristece. Y cuando el espíritu se entristece, la sensibilidad espiritual se apaga. Por eso muchos sienten que su oración pierde fuerza, que su adoración se vuelve fría, no porque Dios los haya abandonado, sino porque han permitido una mezcla. El Señor dice: «No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Reprender no es solo hablar, es vivir en contraste. El Espíritu Santo no se mueve en medio de símbolos de muerte, ni en fiestas que exaltan el miedo. Él se mueve donde hay pureza, donde hay adoración, donde el nombre de Cristo es exaltado. Halloween apaga el fuego, no con violencia, sino con distracción. El enemigo no necesita destruir a los creyentes. Le basta con que se mezclen, que se callen, que participen en silencio. Pero el Espíritu clama dentro de los verdaderos hijos: «Salid de en medio de ellos y apartaos», dice el Señor. Séptima razón, porque tenemos una celebración superior. El cristiano no necesita Halloween para celebrar, porque su vida entera es una fiesta de resurrección. Nuestra celebración no gira en torno a la muerte, sino a la victoria del que resucitó. El enemigo ofrece una noche de terror. Dios ofrece una eternidad de gloria. Halloween es una copia barata de lo que el cielo ya ofreció en Cristo, una victoria sobre las tinieblas, pero sin la redención. Las Escrituras dicen: «Vosotros sois todos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas». La verdadera identidad del creyente no es esconderse tras una máscara,
sino reflejar el rostro de su Salvador. No necesitamos calabazas, tenemos la luz del Espíritu. No necesitamos disfraces, hemos sido revestidos de Cristo. No necesitamos temer a la oscuridad, porque la oscuridad teme a los que portan la luz. Cuando el mundo celebre Halloween, los hijos de Dios deberían celebrar al que venció la muerte. Mientras otros prenden velas al miedo, nosotros levantamos nuestras manos al cielo y decimos: la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra ella. En esta guerra invisible no se trata de religión, sino de lealtad espiritual. Cada acción tiene una voz, y cada fiesta tiene un dueño. Halloween no pertenece a Dios, y quien pertenece a Dios no puede compartir la mesa con su enemigo. Por eso, el llamado no es al miedo, sino a la separación santa. A recordar que la oscuridad no se negocia, se rechaza, que el miedo no se celebra, se vence, y que el creyente no se disfraza, se reviste del poder del Espíritu. ¿Hasta cuándo titubearás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo seguirás encendiendo una vela para la luz y otra para las tinieblas? El Espíritu de Dios sigue preguntando a su pueblo lo mismo que Elías dijo en el Monte Carmelo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. No hay punto medio, no hay comunión entre Cristo y Belial. No se puede adorar al Creador y al mismo tiempo celebrar las obras de las tinieblas. Halloween, o la fiesta de los muertos, no es un simple juego, ni una broma inocente, es una estrategia espiritual muy antigua, disfrazada de diversión moderna. Y ahora que conoces las 7 razones por las cuales los hijos de la luz no deben participar en ella, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos a una verdad más profunda. Este no es solo un tema de fiesta o costumbre, sino de identidad eterna. En fe, el mundo lo disfraza como cultura, pero el reino lo ve como guerra. Cada máscara, cada símbolo, cada ritual que el mundo celebra tiene una raíz espiritual. Detrás de las calabazas encendidas, de los disfraces, de la fascinación por lo oscuro, hay un eco de lo que Isaías anunció. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. El enemigo no necesita que adores su nombre, solo necesita que ignores el de Cristo. Y mientras más te acostumbres a lo oscuro, menos discernirás lo sagrado. Por eso esta batalla no se gana discutiendo costumbres, sino viviendo consagración. Los que aman la luz no negocian con las tinieblas, porque su comunión no está en las fiestas, sino en la presencia. Los que amanle, el engaño del mundo es llamar entretenimiento a lo que es sacrificio. Cuando las multitudes dicen solo es diversión, los cielos ven un altar, porque todo lo que el hombre celebra, lo adora sin saberlo. Y cuando la humanidad celebra la muerte, los espíritus caídos se regocijan. El enemigo siempre ha deseado lo mismo, que la creación adore su sombra. Por eso el Espíritu Santo sigue recordando: no participaréis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El entretenimiento no es neutral. Lo que ves, lo que compartes, lo que repites con tu boca, todo siembra algo en tu alma. Y si siembras muerte, cosecharás confusión espiritual. Halloween no es un juego. Es una ceremonia global donde la humanidad se acostumbra a sonreír ante el mal. 3. El espíritu de miedo es opuesto al espíritu de Dios. El miedo no es un sentimiento, es un espíritu, y su propósito es debilitar tu fe,
contaminar tu mente y aislar tu corazón. Por eso Pablo escribió: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Halloween glorifica el miedo, pero el reino glorifica el poder de la luz. El creyente no necesita oscuridad para sentir emoción. Tiene la gloria del Espíritu para vivir asombro. Cuando el mundo se disfraza de lo que teme, los hijos de Dios se visten con la armadura de la fe, porque nuestra identidad no está en lo que ocultamos, sino en lo que revelamos. 4. El enemigo busca normalizar su presencia. Halloween es la plataforma perfecta para normalizar la oscuridad. La gente se acostumbra a ver demonios como caricaturas, a reír de lo infernal, a bromear con lo que destruye almas, pero el reino no juega con lo que Cristo venció en la cruz. La estrategia de Satanás siempre fue esta: primero ridiculiza el pecado, luego lo celebra y finalmente lo defiende. Por eso el Espíritu Santo está levantando una generación que ya no ríe del mal, sino que lo desenmascara con verdad. Una generación que no teme ser diferente, porque su santidad no depende de aprobación humana, sino de la mirada de Dios. Halloween abre puertas que solo la sangre de Cristo puede cerrar. Muchos creen que al ponerse un disfraz no pasa nada, pero todo símbolo tiene un significado espiritual. Cuando alguien se viste de muerte, de bruja o de demonio, aunque lo haga por diversión, está activando acuerdos invisibles con el mundo espiritual. El enemigo no necesita tu adoración formal, solo necesita tu participación. Por eso la Biblia dice que el pueblo de Dios debe apartarse de lo inmundo, no por miedo, sino por amor a la pureza. Cada puerta que se abre al mal solo puede cerrarse con la sangre de Cristo. Y hoy, si alguno participó sin saberlo, hay perdón y restauración, porque el poder de la cruz sigue siendo suficiente para romper todo pacto con las tinieblas. 6. Dios llama a su pueblo a ser diferente. En los tiempos de Moisés, el Señor dijo a su pueblo: no haréis como hacen en Egipto, ni haréis como hacen en Canaán, en mis estatutos andaréis. El pueblo de Dios siempre fue llamado a ser distinto, no por orgullo, sino por propósito. Hoy, el Espíritu Santo vuelve a hacer ese llamado. No imites lo que el mundo celebra. No te disfraces de lo que Cristo destruyó. No participes en lo que niega la vida. Ser diferente no te hace raro, te hace luz. Y el mundo no necesita más sombras, necesita más luminarias que reflejen la gloria de Dios. 7. El último engaño es llamar a las tinieblas inocentes. El enemigo sabe que la generación de los últimos tiempos no caerá en brujería abierta. Por eso lo maquilla de entretenimiento, de ternura, de moda, lo hace parecer inocente. Pero el Espíritu Santo sigue gritando en los corazones sensibles: salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Lo que el mundo llama inocente, el cielo llama peligroso. Lo que el mundo dice es por diversión, el cielo ve como adoración desviada. No se trata de temor religioso, sino de fidelidad espiritual. Halloween no es solo una fiesta, es una distracción profética para que el pueblo deje de discernir. Y el Señor está buscando en esta generación hijos de luz, que no negocien su fe, que no se mezclen, que no imiten, sino que reflejen su gloria en medio de la oscuridad. Y si te dijera que la batalla ya está decidida,
Y si entendieras que mientras el mundo celebra la noche, el reino está preparando el amanecer. El enemigo sabe que su tiempo se acorta, por eso multiplica las sombras. Pero los hijos de la luz no temen la oscuridad, la atraviesan. El fin de la fiesta de las sombras. Cada año, millones de personas decoran sus casas con muerte, se disfrazan de aquello que temen y abren puertas a lo que no entienden. Creen que juegan, pero en realidad están participando en un altar global, un eco moderno de los antiguos ritos paganos que invocaban espíritus y honraban a los muertos. El enemigo ha logrado que la humanidad rinda culto sin saberlo, porque el arma más poderosa del mal es el engaño disimulado. El mundo lo llama Halloween, pero en el mundo espiritual es una noche de ofrecimiento, donde se levantan clamores, conjuros, risas y burlas que celebran el miedo y la oscuridad. Y mientras los ojos naturales ven luces y dulces, los ojos espirituales perciben sombras danzando sobre una generación adormecida. Sin embargo, el Espíritu de Dios se está moviendo en medio de las tinieblas, como en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y de nuevo, Dios va a decir: sea la luz. En esta hora, el Espíritu está levantando una generación que no negocia con la oscuridad. Jóvenes, hombres y mujeres que ya no buscan disfrazarse, sino despojarse del miedo, del conformismo, de la mezcla con el mundo. Ellos no necesitan una máscara, porque llevan el rostro descubierto delante del Padre. No necesitan adornos del mal, porque su adorno es la santidad, y no temen a los demonios, porque dentro de ellos arde el fuego del Dios vivo. Estos son los hijos de la luz, de los cuales habló el apóstol, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No se avergüenzan del Evangelio, ni lo esconden bajo un disfraz. Su fe no depende de modas ni de costumbres. Su vida es un altar donde solo brilla el nombre de Jesús. Ellos son la respuesta de Dios a una generación confundida. Mientras el mundo exalta el terror, ellos predican la paz. Mientras otros celebran la muerte, ellos anuncian la vida. Y mientras las tinieblas gritan más fuerte, ellos permanecen firmes, sabiendo que la luz siempre vence. Un pueblo que no dobla sus rodillas. Así como en tiempos de Elías, hubo un remanente que no dobló rodillas ante Baal. Hoy hay un remanente que no doblará rodillas ante la cultura del miedo ni ante la moda del pecado. No son mayoría, pero son puros. No buscan reconocimiento, pero el cielo los conoce por nombre. En las calles, en las escuelas, en los templos, en los hogares, están surgiendo personas que dicen: yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa si el mundo se burla, no importa si los llaman anticuados, fanáticos o radicales, porque ellos entienden que no hay neutralidad espiritual. O estás con la luz, o estás con las tinieblas. Dios no busca tibios, busca encendidos, y a esos encendidos los está llenando con un fuego que no se apaga, con un celo que no se rinde, y con un amor que no teme. Cuando la luz expone las tinieblas, cada vez que eliges la santidad por encima de la costumbre, estás predicando sin palabras. Cada vez que rechazas participar de la oscuridad, estás anunciando al mundo que la luz sigue viva. El enemigo odia la pureza porque no puede imitarla. Puede disfrazar poder, puede fingir milagros, pero nunca podrá fabricar santidad.
Por eso el pueblo consagrado es su mayor amenaza. Y el Señor está diciendo hoy a su iglesia: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aunque la oscuridad cubra la tierra, la gloria de Dios brillará sobre sus hijos. No porque sean perfectos, sino porque pertenecen a la luz verdadera. Halloween pasará, las modas cambiarán, pero los hijos de la luz permanecerán para siempre, porque la oscuridad no puede apagar lo que el Espíritu encendió, el llamado del Espíritu, rededicar el corazón. Hoy el Espíritu Santo no te está señalando, sino invitándote a cerrar toda puerta abierta, a renunciar a toda mezcla, a rededicar tu vida completamente a Cristo. No se trata de religión, sino de relación, de volver a la pureza del primer amor cuando no necesitabas nada más que su presencia. Porque el verdadero poder del creyente no está en lo que evita, sino en quien habita dentro de él. Si alguna vez participaste de esas fiestas, si alguna vez celebraste sin discernir, escucha: hay perdón, hay restauración, hay redención en la sangre del Cordero. Jesús no murió para que temas las tinieblas, sino para que las venzas. Él no te salvó para que vivas en culpa, sino para que brilles con propósito. La gloria final será mayor. La Escritura dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso significa que cuanto más oscuro parezca el mundo, más clara será la luz de Cristo en ti. Dios no te puso en esta generación por error, te colocó en este tiempo porque tu luz tiene una función profética. Eres parte del ejército final, el que camina entre tinieblas pero no se contamina, el que escucha la voz del Espíritu, aun cuando el ruido del mundo grita más fuerte. Y el Señor te dice hoy: no temas lo que el mundo celebra, celebra lo que el cielo anuncia, porque pronto el cielo se abrirá y el Rey de la Gloria vendrá en majestad. Y aquellos que se mantuvieron firmes, sin mezclarse, sin ceder, reinarán con él. Un llamado a las naciones. Dios está despertando un clamor en las naciones. Desde los pueblos más pequeños hasta las grandes ciudades, el Espíritu está encendiendo lámparas. Pastores, jóvenes, madres, profetas y evangelistas están diciendo con una sola voz: no celebraremos la muerte, proclamaremos la vida. Es un despertar silencioso, pero poderoso. No necesita escenarios, solo corazones rendidos, porque el verdadero avivamiento no empieza con multitudes, sino con una decisión personal. Señor, hazme luz en medio de la oscuridad. Y cuando un hijo de Dios decide brillar, todo un entorno cambia. El trabajo, la familia, los amigos, todos sienten el impacto de esa luz que no se apaga. Cuando el mundo vea tu luz, Cristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la verdadera victoria. No se trata solo de rechazar una fiesta, sino de manifestar una vida tan llena del Espíritu, tan distinta, tan luminosa, que haga imposible no ver a Cristo en ti. Porque cuando tu luz brilla, el mundo no puede permanecer igual. Los corazones comienzan a despertar, las cadenas se rompen y el reino avanza. Esa es la verdadera conquista espiritual, ser testigos vivientes de la gloria de Dios, el triunfo final de la luz. Y así será en los días finales. Cuando las tinieblas parezcan cubrirlo todo, los cielos se abrirán y una voz resonará sobre la tierra.
Ya no habrá noche, porque el Cordero es la lámpara. En ese día no habrá máscaras, ni sombras, ni miedo. Solo la eterna luz del rostro de Dios iluminando a los redimidos. Y todos los que se negaron a adorar la oscuridad cantarán: digno es el Cordero que fue inmolado. Hasta entonces, nuestra misión es clara: caminar en la luz, hablar con la luz, vivir como luz. Mensaje final de esperanza. No temas si el mundo se ríe de tu fe. No temas si te llaman fanático por no celebrar lo que ellos celebran. Recuerda que Noé también fue burlado hasta que cayó la primera gota. Recuerda que Daniel también fue señalado hasta que el león cerró su boca. Y recuerda que Jesús también fue rechazado hasta que resucitó en gloria. Los hijos de la luz siempre fueron minoría, pero su brillo siempre fue suficiente. Así que levántate, sacude el polvo de las costumbres del mundo, renueva tu mente, afirma tus pasos y proclama con poder: yo no tengo parte con las tinieblas, porque pertenezco a la luz del mundo. Conclusión profética: el enemigo celebra una noche, pero el reino celebra una eternidad. El mundo celebra el miedo, pero el reino celebra la fe. El mundo celebra la muerte, pero el reino celebra la resurrección. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, no buscará templos adornados ni fiestas vacías. Buscará corazones encendidos, lámparas con aceite, almas que no se rindieron. Porque los verdaderos vencedores no son los que se esconden del mal, sino los que brillan en medio de él. Y tú, amado Hijo de Dios, eres parte de esa luz que el mundo no puede apagar. Si llegaste hasta aquí, Dios te bendiga. Bendiciones.